Enamorada de su enemigo, capítulo 2 de Bárbara Cartland. No, se juró Lucila, no lo dejaría morir por falta de cuidados. Además, como debía ser un hombre importante, de lo contrario su retrato no estaría junto al del gobernador, lo más probable sería que los patriotas lo ejecutaran. Junto con los vendajes, colocó en una canasta un viejo camisón de su padre y una botella del mejor brandy francés que llevaran desde Inglaterra. Enseguida subió para tomar una almohada de una de las camas. Después de proveerse de unas tijeras, bajó y encontró a Josefina, aguardándola en la puerta que daba al jardín. En los brazos llevaba varias mantas de lana. «Espero que nadie nos vea», comentó Lucila mientras abría la puerta. «Solo las habitaciones principales dan al jardín, señorita». Eso significaba que no serían descubiertas, ya que tanto Sir John como Catherine habían salido. Mientras caminaban con pasos apresurados, Lucila se preguntó si al llegar al pabellón no encontrarían a don Carlos muerto. Yacía en el suelo, tal como lo dejara, pero bajo él se había ensanchado el charco de sangre, y su frente aún sangraba. Se arrodilló para tomarle de nuevo el pulso. «Todavía vive», exclamó con voz de alivio. «Debemos quitarle el uniforme y ocultarlo». «Sí, señorita, pero necesitaremos ayuda. Es un hombre fuerte y pesado». «¿Ayuda?», preguntó con temor Lucila. «En el campo, detrás del jardín, encontrará a Pedro. Es mi hermano, trabaja en el sembradío de papas». Observó la sorpresa de Lucila y se apresuró a añadir: «No le pagan. Le iba a solicitar a usted, señorita, que le diera empleo. Necesitamos un jardinero. A Pedro le agradará hacerlo, pero por el momento necesitamos aquí de su ayuda». Lucila se incorporó. «¿Será conveniente decirle quién está aquí?» «Pedro no traicionaría a nadie», afirmó Josefina. «Apresúrese, señorita. Estas heridas requieren de atención inmediata». Sin decir más, Lucila corrió por el jardín hasta el sembradío de papas. «¡Pedro! ¡Pedro!», gritó. Un hombre con expresión temerosa se acercó a ella. Sin duda creía que iba a reñírsele por trabajar donde no se le había dado empleo. Le habló en su español fluido. «Pedro, su hermana Josefina lo llama. Está en el pabellón». Por un momento, él pareció no comprender. Era evidente que el lugar le era familiar con otro nombre. Pero Lucila lo señaló con la mano y él hizo una afirmación con la cabeza, empezando a caminar con el rítmico pero encorvado paso de los indios, acostumbrados a llevar pesadas cargas sobre sus espaldas. Lucila lo siguió y al llegar al pabellón escuchó que Josefina empezaba ya a dar órdenes con voz baja. Cuando entró, la mujer levantó el rostro. Lucila vio que ya empezaban a desvestir a don Carlos. «Déjelo a nuestro cargo, señorita. No es propio que una joven vea a un hombre desnudo. Necesitaremos un colchón. Si puede conseguirlo, Pedro irá por él. También alimentos. Pídale a Francisca algo de comer. Si le dice que es para enviarla al hospital, se lo creerá». Lucila se alegró de poder hacer algo y corrió de regreso a casa para dar instrucciones a Francisca. «Tengo una buena sopa, señorita», le contestó. No era de sorprenderse, ya que la sopa era uno de los platillos infalibles en toda cocina ecuatoriana. Siempre permanecía en la estufa una olla hirviente en la que se mezclaban carne, cereales, papas y queso. Francisca vació la sopa en un tazón grande. Al percibir el aroma, Lucila adivinó que tenía un sabor delicioso. «¿Quiere que la acompañe a alguna de las muchachas, señorita?» «No, iré yo sola». «Es muy bondadosa por ocuparse de nuestros heridos, siendo inglesa. Todos debemos ayudar a su recuperación». Francisca cubrió la fuente de sopa con una servilleta limpia, misma que ató con una liga. «Quizás sea conveniente que lleve un poco de comida todos los días, Francisca, algo que puedan comer los que están muy enfermos. Es usted una excelente cocinera y sé que podrá preparar viandas deliciosas». «Así lo haré, señorita. Por cierto, Francisca, no le comenté nada de esto a mi padre. No deseo preocuparlo. Será un secreto entre nosotras. Los heridos la colmarán de bendiciones, señorita, y no se preocupe. No haré ningún comentario». Lucila volvió al pabellón. Ya don Carlos tenía la cabeza sobre la almohada y estaba cubierto por las mantas. En la habitación pequeña que está a la izquierda, después de subir la escalera,
Hay un colchón que no se utiliza. Pedro, tráigalo, pero cuide que nadie lo vea, ordenó. Pedro salió a toda prisa y Lucila colocó el tazón de sopa en el suelo, junto a Josefina. Le dije a Francisca que todos los días me prepare algunos comestibles para llevar al hospital. Fue una brillante idea, señorita. ¿Podremos conseguir que coma? Primero le daremos un poco de brandy. Su pulso está muy débil. Tal vez no ha probado alimento desde hace muchas horas. Las dos mujeres levantaron la cabeza de don Carlos y con una cuchara le dieron a beber el brandy, gota a gota. Lo fuerte del licor lo obligó a moverse de un lado a otro, como si rechazara el tomarlo. Después, mecánicamente, sorbió lo que ya tenía en la boca. Minutos más tarde su rostro adquirió un poco de color. Se entreabrieron sus labios y le dieron un poco más de licor. «Esto hará latir mejor su corazón», comentó Josefina entre dientes. Poco después de que Pedro llegara con el colchón y colocaran a don Carlos sobre él con sumo cuidado, el español empezó a moverse y a intentar emitir algunas palabras. Deliraba, no se entendían sus balbuceos, solo decía palabras entrecortadas. «Tendrá fiebre», repuso Josefina. Lucila pensó que sería muy afortunado si no pescaba una pulmonía, ya que, sin duda, habría pasado muchas noches a la intemperie y aunque durante el día hacía calor, por las noches azotaba el helado viento proveniente de las montañas nevadas. Sabía cuántos soldados habían muerto al cruzar los Andes y cómo Bolívar había perdido la 10ª parte de su ejército antes de salir de Colombia por las inclemencias del clima. «Quizá tiene sed», dijo Josefina al ver que el enfermo se agitaba, inquieto, y le dio algunas cucharadas de sopa. «Considero que debemos volver a casa», observó Lucila. «Pero ¿quién cuidará de él? Pedro permanecerá a su lado toda la noche». «¿No lo echarán de menos donde vive?», preguntó preocupada Lucila. «Pedro es ahora su jardinero, señorita. Esto explicará que duerma cerca de su trabajo y no permitirá que nadie entre aquí». Lucila miró el bulto de ropa teñida en sangre apilada en un rincón, y Josefina siguió la dirección de sus ojos. «Pedro lo ocultará», expresó con voz baja. Lucila salió del pabellón. Afuera, Pedro ya iniciaba su trabajo en el jardín. «Josefina, indíquele a Pedro lo que debe hacer», ordenó. Volvióse para mirar por última vez, a través de la puerta, a don Carlos, quien con los ojos cerrados y en reposo, le pareció más joven y menos intimidante de lo que parecía en su retrato. «¿Cómo iba a adivinar que este hombre, entre todos, necesitaría mi ayuda?», pensó, y como todo le resultaba tan difícil de comprender, se alejó con pasos precipitados hacia la casa. Al día siguiente, cuando acudió al pabellón, observó que don Carlos estaba un poco mejor. Pedro le indicó que durmió durante toda la noche, y aun cuando no parecía haber recobrado el conocimiento, tomó un poco de sopa y agua. No le fue posible quedarse más que unos minutos por la mañana, pero en cuanto Catherine se retiró a disfrutar de su siesta, corrió al jardín. Sabía que todos supondrían que también ella permanecía descansando en su dormitorio. «El señor comió algo», le indicó Josefina con voz triunfante al verla. «Ahora estará más fuerte y pronto empezará a ceder la fiebre». «¿Y sus heridas?», preguntó Lucila. «Sanarán. Esta tarde Pedro me traerá resina de un árbol que tiene poderes curativos». Lucila ya había leído que era la resina que usaban los incas para sanar sus heridas. Los indios de los Andes también la consideraban mágica y más efectiva que cualquier medicamento administrado por los doctores. Lucila tenía la esperanza de que estuvieran en lo cierto, ya que no tenía forma de conseguir medicinas sin despertar sospechas. Se sentó un momento sobre el suelo, mientras observaba al hombre que yacía inconsciente y pensaba, como lo hiciera antes, que su rostro era el más extraño que viera en su vida. No sabía precisar por qué era tan extraño, pero tenía algo que despertaba en ella una sensación desconocida desde el momento en que contempló su retrato. «Si es español, debería detestarlo», se dijo, y a la vez sabía que estaba en lo correcto, aunque no pudiera justificar su actitud de intentar salvarle la vida. No se atrevió a quedarse por más tiempo, ya que Catherine la necesitaría para que supervisara la prueba del vestido que usaría en el baile de la Victoria. Y en efecto, en cuanto entró en el dormitorio de su hermana, ésta le reprochó: «¿En dónde estabas? Sabes que necesito que me ayudes».
Lo siento, Catherine. Comprende la importancia de que yo esté más elegante y atractiva que nadie. Tengo la intención de opacar hasta a Manuela Sáenz, y Dios sabe que será difícil, ya que nadie cesa de alabarla. Era cierto, porque junto con el general Bolívar, Manuela Sáenz causaba en Quito más comentarios que la propia batalla. Lucila la había oído mencionar desde antes de ir a América, ya que James Thorne, marido de Manuela, presentó a su padre con el virrey de Perú. James Thorne, naviero inglés, provenía de Aylesbury, y según decía Sir John, era un hombre robusto y de baja estatura, con ojos grises y católico. Y un hombre de negocios muy capaz, agregó Sir John. Tenemos varios proyectos que nos darán a ganar mucho dinero a los dos. Sin embargo, al llegar a Guayaquil, le molestó saber que James Thorne estaba en Panamá, y en representación suya, solo esperaba en Quito su hermosa esposa llamada Manuela. Nacida en Quito, hija ilegítima de un noble español, concejal del lugar, capitán de la milicia del rey y colector de los diezmos reales en la ciudad de Quito. Se decía que nadie imaginaba que tuviera mayores intereses que su acaudalada esposa, su familia y su negocio de importación de artículos españoles. Pero el nacimiento de su hija Manuela, engendrada con una joven española de 18 años, causó un escándalo tal que jamás se olvidó, y si su nacimiento había dado mucho sobre qué hablar, a su tiempo, Manuela continuó dando pábulo a las murmuraciones por su propia vida plena de ligerezas. A los 17 años se fugó de un convento con un joven oficial español. Como Quito no le era muy grato, se marchó a Lima, donde casó con James Thorne, un hombre mucho mayor que ella, convirtiéndose así en una figura muy popular entre la alta sociedad limeña. Y ahora, debido a la estadía de su esposo en Panamá, Manuel había regresado a su ciudad natal, pero en circunstancias muy diferentes a cuando la abandonara, abrumada por la censura y el rechazo. Aun cuando su marido era partidario de los realistas y amigo íntimo del virrey, Manuela se había movido en secreto dentro del círculo revolucionario que conspiraba contra la corona. Lucila se enteró, ya que la gente no hablaba de otra cosa, de los asombrosos riesgos que corrió al tomar parte en la conspiración. Oculta bajo capa y manto negros, típicos en las mujeres de Lima, había llevado proclamas sediciosas desde una imprenta clandestina hasta el escondite de los patriotas, que las pegaban por las noches en los muros de la ciudad. Cuando su esposo la descubrió, montó en cólera. Como extranjero, era indudable que debía evitar toda implicación política local, y como hombre de negocios detestaba la revolución, que interfería con sus transacciones comerciales. Pero cuando el año anterior el general San Martín y sus tropas arribaron a Lima, bajo una lluvia de pétalos de flores y confeti, Manuela fue objeto de una recompensa. Le fue impuesta la Orden del Sol por el general San Martín, consistente en una hermosa condecoración equivalente a la Legión de Honor, y que fue concedida a 112 mujeres que habían arriesgado su vida para ayudar a los libertadores. Se decía que era la insignia de la nueva nobleza republicana y, sin duda, la orden más codiciada en el Nuevo Mundo. Por eso, al presente, Manuela, al regresar 7 años después a Quito, mantenía la cabeza muy en alto y miraba, altanera, a cuantos la habían criticado. Acudió a visitar a Sir John poco después de que llegaron, y aunque él reprobaba la causa independiente e incluso el papel que ella había desempeñado, como hombre, no pudo evitar sentirse deslumbrado ante su belleza, mientras que Lucila se había sentido fascinada por su personalidad, su rostro ovalado, su cutis de alabastro y su cabellera oscura peinada en gruesas trenzas, la hacían parecer diferente a cuanta mujer hermosa conociera Lucila. Sus ojos eran oscuros y retadores, pero a la vez poseían un cierto brillo malicioso y a veces burlón. Lucila no advirtió, como lo hizo su padre, que sus carnosos labios eran a la vez sensuales y apasionados, y que resultaría difícil para cualquier hombre, viejo o joven, resistir su deslumbrante y provocativa sonrisa. Solo permaneció unos minutos, pero pareció dejar una peculiar atmósfera detrás de sí, como si un ave del paraíso hubiera cruzado e inundado de luz toda la casa.
Era Manuela Sáenz, como la llamaban todos a pesar de que su apellido de casada era Thorne, quien competía con Catherine por el título de la mujer más bella de la ciudad. «Quiero que el general Bolívar me admire», dijo Catherine mientras se observaba en el espejo. «Dicen que es un magnífico bailarín, y yo bailaré con él. Imagínatelo, bailar con el conquistador de Sudamérica, el hombre que derrotó a los españoles». «No del todo», respondió Lucila. «Supe que reúnen un gran ejército en las montañas para atacar al general Bolívar y recuperar el poder. El general ganará, estoy segura. Además, cuando llegue, no deseo que hablemos de la guerra, sino de otros temas mucho más importantes». No había necesidad de preguntar qué era lo importante para Catherine. Sin duda, se dijo Lucila, el general la admiraría. Y, de forma insidiosa, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué pensaría don Carlos de Catherine? Su padre comentaba con frecuencia que los españoles amaban a las mujeres bellas, y no había duda que Catherine lo era. Pero a la vez, era también muy temperamental. Quizá los españoles gustaban de las mujeres vehementes y esperaban que fueran difíciles, pero para ella resultaba agotador, como si algo en su interior le impulsara a buscar alguna falla en Catherine. Dijo: «Deberías tomar lecciones de español mientras permanezcamos aquí. Lo pronuncias pésimamente». «¿Y qué importa? La mayoría de los aristócratas hablan francés y al menos puedo hacerme entender». Lucila no insistió. Su madre había insistido mucho en que las dos aprendieran idiomas. Lucila hablaba francés, español y un poco de italiano, pero Catherine jamás se esforzó en nada que significara estudiar. Durante la travesía, Lucila se había empeñado en dominar aún más el español. Un hombre mayor accedió a darle lecciones y, además, leyó varios libros escritos en español existentes en la biblioteca del barco. «A la gente no le interesa lo que yo diga», afirmó Catherine, como siguiendo el ritmo de los pensamientos de Lucila. «Me admiran y con eso me es suficiente». No había duda de que era verdad. Parecía una diosa rubia proveniente del Olimpo. «Eres muy hermosa, Catherine», comentó con sinceridad Lucila. «Lo sé, ¿no es una suerte?». Transcurrieron los días y la ciudad quedó lista. Toda la población parecía invadida por una avasalladora excitación. Pero Lucila solo pensaba en el hombre que yacía en el pabellón. Su cuerpo se recuperaba, pero el dominio de su mente aún estaba muy vago y no se daba cuenta de nada de lo que pasaba en su derredor. A veces abría los ojos y miraba, sin ver. Otras balbuceaba y se movía, pero no expresaba nada coherente. «Es por la herida que sufrí en la frente», explicó Josefina. «Es profunda y si hubiéramos podido llamar a un médico, tal vez habría podido hacer algo más por él». «¿Quiere decir que se quedará así para siempre?», preguntó Lucila. «No, por supuesto que no, señorita, pero llevará tiempo. El cerebro es vital, un regalo de Dios que solo él puede quitar». Lucila se estremeció de temor. ¿Y si don Carlos nunca recobrara la normalidad y permaneciera en tal estado de semi-inconsciencia y lejos de los suyos? Por las tardes solía sentarse junto a él y oraba. Su ruego ferviente era que don Carlos se recuperara totalmente. Deseaba verlo como aparecía en el retrato, altivo e imperioso, mirando al mundo con ojos implacables y profundos, como si buscara algo que jamás encontraba. Lucila acudía todos los días a contemplar el retrato. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que ocultaba un secreto que podía ayudar al hombre real. Pero el retrato no podía hablar, y don Carlos solo murmuraba palabras ininteligibles. Ella comprendía que libraba una batalla en su interior, aunque no sabía si solo era por sobrevivir o por recordar algo que intentaba antes de ser herido. Y, mientras permanecía a su lado, elevaba sus plegarias al único ser que podría ayudarlo. Josefina y Pedro lo aseaban y afeitaban diariamente. Sus manos, con dedos largos, esbeltos, de uñas cuadradas, eran sensitivas, y eso la hacía pensar que quizá debía ser muy tierno. ¿Cómo habría sido antes de la Revolución? Sin duda desempeñaba un cargo de importancia, pero sabía que sería arriesgado mencionar a un español cuando todos los detestaban y solo querían hablar de Bolívar y de Manuela. «Manuela Sáenz irá de blanco», comentó Catherine. «Me dijo que lo había elegido en especial para la ocasión. Yo iré de un color diferente». «Por Dios, Catherine, tu vestido ya está listo y es precioso». «No voy a vestirme como una edición más de Manuela.
contestó indignada Catherine. Quiero un vestido azul, rosa o verde, cualquiera que no sea blanco. De lo contrario, ¿cómo destacaré entre la multitud? Lo harás de cualquier modo, la consoló Lucila. Nadie podrá parecer más bella que tú, con tu rubia cabellera y tus ojos azules. Se fijarán en tu rostro, tu cabello. El vestido carece de importancia. No vestiré de blanco, afirmó Catherine. Se hizo llamar a las costureras para que trabajaran en la casa y Lucila permaneció horas con su hermana, casi a punto de estallar en llanto. Por fin, con un triunfo de su acostumbrada diplomacia, convenció a Catherine de usar el vestido que se había preparado, al que le combinarían las camelias que lo adornaban con delicadas rosas. Fue un gran acierto, ya que las rosas acentuaban aún más la belleza de Catherine. Ahora nadie dejará de fijarse en mí, exclamó triunfante cuando se hubo terminado el vestido, casi unas horas antes que fuera a usarlo. En el cielo estallaban las luces artificiales y en lo alto del panecillo, la colina que dominaba el centro de la ciudad, tronaban los cañones en señal de saludo. Todas las campanas de las iglesias replicaban y la multitud se volcaba en las calles debatiéndose para conseguir un mejor lugar, pero era contenida por los soldados para dejar libre el paso al Libertador cuando hiciera su arribo a la abigarrada ciudad. De pie, en el balcón de la casa de don Juan de Larrea, considerada como la mejor de Quito, Lucila miró hacia abajo y pensó que jamás había visto una escena con tal multitud y tanta confusión. Después de varios días de febriles preparativos, todavía quedaban cosas por hacer, y la gente se apresuraba en el último instante a levantar los llamados arcos de triunfo y a colgar banderas y flores en ventanas y balcones. Toda la tropa republicana vestía uniformes nuevos, y a lo largo de la ruta que recorrería el general Bolívar había grupos de pequeñas indias con canastas de pétalos de rosas para lanzarlos al héroe cuando pasara junto a ellas. Las bandas de música apenas lograban hacerse escuchar por encima del ruido, las risas y los gritos de la multitud. Ondeaban banderas republicanas en todos lados, y los balcones estaban pletóricos de flores y estandartes. En el balcón donde se reunían los personajes más importantes de Quito, Manuela Sáenz sobresalía por su hermosura. Su vestido de tarde de lino blanco estaba bordado con hilo de plata, y su escote era tan bajo que cuando se inclinó sobre el balcón, Lucila se sintió avergonzada. Sobre el pecho llevaba cruzada una banda de moire rojo y blanco sobre la cual lucía su condecoración, con la que Catherine no podría rivalizar. Ambas eran mujeres del todo diferentes y, sin embargo, bellísimas. El cabello oscuro y los ojos brillantes de Manuela parecían tener un encanto sin igual, hasta que se admiraba la belleza angelical y sonrosada de ojos azules de Catherine. El general no podrá evitar admirarla, pensó Lucila, y de pronto escuchó el galope de un caballo cuyo jinete gritaba: «Ya llegó, el Libertador, el general, ya está aquí». Toda la ciudad pareció unirse en un solo clamor: «¡Bolívar! ¡Bolívar!». Lucila se inclinó sobre el balcón y distinguió un escuadrón de lanceros que avanzaba por la calle. Formaban dos filas, y en medio de ellas desfiló un gallardo jinete. Era el general Bolívar montado en su caballo blanco favorito. Por primera vez, Lucila pudo conocer al hombre que, a los 39 años, había cambiado, conquistado y liberado al Nuevo Mundo. Solo por un instante sintió desilusionada por su baja estatura. Pero mientras inclinaba la cabeza para agradecer los vítores y lo bañaban de pétalos de rosa, parecía elevarse y ella solo pudo observar la profundidad de su mirada, su encantadora y reluciente sonrisa y los blancos dientes bajo un pequeño bigote. Era visible que intentaba tener una imagen semejante a su ídolo, Napoleón. A diferencia de sus tropas, relucientes de adornos dorados y medallas, él solo llevaba una sencilla chaqueta de alto cuello con una sola medalla y pantalones blancos. Mientras se acercaba a Lucila, le pareció que emanaba poder, ambición y la autoridad que lo había conducido. Triunfo, convirtiéndolo en una de las figuras más sobresalientes de la historia. Pudo percibir su genio, su visión y su brillante estrategia que la llevara a obtener la victoria y comprendió también su asombrosa habilidad para conducir masas y para inspirarle sus propios ideales. «Bolívar, Bolívar», la gente parecía enloquecer de emoción.
De los balcones las flores caían como cascada, y las guirnaldas de laurel adornadas con los colores de la Gran Colombia caían a los pies de su caballo. En la plaza de la ciudad lo aguardaban para recibirlo con pomposos discursos oficiales. 6 lindas jóvenes lo coronarían con una guirnalda de hojas de laurel, donde resplandecía un broche de diamantes. Bolívar se detuvo un instante bajo el balcón de la Casa Larrea. Lucila vio que tanto Catherine como Manuela se inclinaban con súbita emoción. Mientras las dos gritaban su nombre, Manuela tomó una guirnalda de laurel y la arrojó hacia él. Debió caer a sus pies, pero el aire la desvió y le pegó en el rostro. Los ojos del general parecieron encenderse. Enfurecido, alzó la cabeza hacia el balcón. La vio. Ella mantenía los ojos oscuros muy abiertos y con expresión de temor. El rubor encendía el alabastro de su cutis, y sus manos presionaban con angustia su pecho, donde colgaba el dorado emblema del sol. «Discúlpeme». Él no pudo escuchar sus palabras, pero vio moverse sus labios. Enseguida sonrió y se inclinó un poco hacia adelante. El general Simón Bolívar, el libertador, había visto por vez primera a Manuela Sáenz. Lucila había estado tan ocupada durante los últimos días en atender los caprichos de Catherine y preocuparse por don Carlos, que hasta terminar de bañarse se preguntó qué vestido se pondría. No tenía muchos. La mayoría eran los que Catherine desechaba cuando le aburrían, y Lucila solía arreglarlos para que se ajustaran a su silueta, más esbelta y a su propio estilo. Por lo general, tenía que eliminarles gran parte de los adornos que Catherine exigía en su atuendo. Recordó un vestido nuevo que en Navidad le obsequiara Catherine. Era de gasa en suave tono azul grisáceo que favorecía a Lucila. No era extraño que casi nadie se fijara en ella cuando Catherine estaba presente. Era como colocar una miniatura delicada y magistral junto a un cuadro de Rubens y preguntar cuál llamaría más la atención. Lucila tenía una delicada estructura ósea, y solo un gran conocedor de la belleza habría notado la forma exquisita en que estaba colocada su cabeza sobre su largo cuello, la línea recta de su pequeña nariz y la sensitiva curva de sus labios, tan diferente a los labios llenos, sensuales y provocativos de Catherine. Pero lo que dominaba su rostro eran sus grandes ojos grises, casi siempre con mirada preocupada y un tanto ansiosa. Y ahora lo estaba al pensar si su padre aprobaría su arreglo y la consideraría lo suficientemente elegante para la ocasión, ya que no tenía en su guardarropa nada mejor o más vistoso. Quizá él esperaría que fuera de blanco por su edad, además de que sería el color favorito de la mayoría de las asistentes al baile. Nadie se fijará en mí, pensó, y súbitamente sintió el deseo de acudir a visitar a don Carlos. Todo el día la servidumbre de la casa estuvo afanada en preparar la cena que Sir John ofrecería antes del baile. Los 24 invitados aceptaron gustosos y tomarían asiento en el enorme e impresionante comedor donde el vicegobernador español solía recibir a la usanza real. El padre de Lucila estaba decidido a quedar bien y le entregó a Lucila el mejor de sus vinos mientras le indicaba que no debía reparar en gastos para ofrecer una cena digna. Había puesto todo su esfuerzo en cumplimentar sus órdenes y sabía que lo más indicado era que se mantuviera alejada de la cocina. Así que contaba con unos cuantos minutos para acudir a visitar a don Carlos. Le había parecido que estaba un poco mejor cuando lo visitó en la mañana, y Pedro le dijo que había pasado una noche más tranquila. Se arregló el cabello sin la profusión de rizos que acostumbraba Catherine, y su única joya era un hilo de perlas que perteneciera a su madre. Salió al jardín y de inmediato su mirada se dirigió hacia las montañas que, doradas, resplandecían bajo el hermoso sol del atardecer. El cielo de Ecuador era un constante deleite. Todavía hacía un poco de calor. Aún no empezaba a soplar el viento, gélido que llegaría con la oscuridad. El jardín cercano al pabellón aparecía ya mucho más limpio y arreglado. Era obvio que Pedro procuraba trabajar sin alejarse demasiado del enfermo. Josefina estaba en la casa, ocupada en supervisar los detalles para la cena. Se había contratado a sirvientes extras para servirle, y sin duda se encargarían de darles las instrucciones adecuadas. Lucila abrió la puerta del pabellón. Don Carlos yacía inerte sobre el colchón. El atardecer bañaba el lugar de una luz dorada y junto a él se veía un jarrón lleno de rosas que Lucila había cortado
y que colocara sobre una pequeña mesa que había hecho traer de la casa. Había también una cómoda para los vendajes y demás implementos para las curaciones, un tapete para cubrir el suelo y varias sillas. Lucila sabía que ni su padre ni Catherine advertirían la ausencia de tales enseres, ya que no les interesaba la casa en lo absoluto, así que cada vez hacía llevar algo que haría más cómodo el pabellón. Se sentó en una silla baja junto a la orilla de la cama para verlo. Aun cuando estuviera lejos de él, su rostro estaba fijo en su mente y observaba el poder de conmoverla, como la primera vez que contemplara su rostro.